¿Qué tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien. Hoy vamos a destripar el Mercedes AMG GT3 de Scaleauto. En este caso, el segundo clasificado en la Endurance Series de 2022. Como mecánico oficial del equipo, os voy a mostrar las dos unidades con las que hemos corrido este campeonato y las dos preparaciones que hemos hecho. Pequeñas variantes, pero os las voy a mostrar con detalle. Tenemos a la derecha el GRX, el nombre del compañero Armando, con el cual suele correr, y a la izquierda aquí un servidor. Entonces la unión de estos dos más otros dos compañeros que han formado un equipo de 4 pilotos somos los que hemos realizado este campeonato. Y bueno, os voy a ir mostrando los detalles de cada unidad y os voy a contar el porqué de esa mecánica que hemos ajustado, ¿vale? Entonces, empezamos con el GRX. Bueno, pues con respecto a la carrocería, pues las dos están montadas exactamente igual. Llevan un alerón de goma, los espejos son los originales, alguno ya está perdido por ahí. Llevan bandeja de pilotos de Lexan, específica para el modelo. Y bueno, el peso que permitía el reglamento, peso mínimo que permitía el reglamento era de 17 gramos la carrocería. Se refuerzan o se ha reforzado todas las uniones delicadas para que no perdiera tanto el paragolpes trasero, partes del delantero, partes laterales, en fin, se reforzó un poquito con pegamento porque el coche de serie, pues con cualquier toque las piezas saltaban. Y, en fin, se ha reforzado todo eso. Y bueno, se ha mantenido el peso en eso, en un mínimo de 17 gramos, que es lo permitido por el reglamento. El alerón, como podéis apreciar, es de goma. En este caso esta unidad se pintó en rojo, nuestro compañero Armando lo pintó en rojo. Y bueno, las carrocerías son iguales, ¿vale? Prácticamente no hay diferencia. Una está un poquito más detallada, la bandeja de pilotos, como ya me vais conociendo. En el caso de mi unidad, la carrocería que tengo montada ahí, el de back, pues está un poco más detallada y mejor pintada. Esta, pues bueno, está un poco más sobre la marcha. Pero en fin, que hace su función, que es lo importante, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la parte mecánica. Vamos a ver, el reglamento especifica que la llanta trasera tiene que ser de 16,5 de diámetro por 8,5. En este caso nosotros optamos por las Scaleauto Monza V2 de 16,5 por 8,5, las cuales nos han dado un buen resultado. Y su tornillo, el tornillo métrico con el cual presiona el eje, ¿vale? Se fija el eje, es un M2, que ya es un poquito más grande, con lo cual pasamos a la siguiente medida, que sería de 0,9, que son las más pequeñitas, pasaríamos al 1,3, ¿vale? Y entonces el apriete es mayor, con lo cual nos da más fiabilidad. En esta unidad tenemos la llanta delantera en 15,8 de diámetro, ¿vale? De plástico, aligeradas y bueno. La bancada es slotty, ¿vale? En ambas unidades es slotty. Offset 00, en este caso podéis ver el color, ¿vale? Pero es la offset 00. Bien. Hemos optado por una suspensión detrás y suspensión delante. Bien. Recalco, en la parte trasera la suspensión en ambos coches es la misma. Hemos montado una suspensión del Slotting Plus con la tornillería larga y hemos colocado unos muelles progresivos que sacó Slotting Plus prácticamente de los últimos. Digo progresivos porque son blandos medios,
O sea, tienen la mitad del muelle blanda y la otra mitad media, con lo cual llevamos una suspensión blanda hasta un punto y a partir de ese punto, cuando el coche necesita amortiguar más, se convierte en media. Con lo cual, desde mi punto de vista y habiendo probado la suspensión blanda y media, porque la dura no la probamos atrás porque no valía, pues entre la blanda, la media y esta progresiva, el mejor comportamiento se encontraba con esta progresiva. Por eso decidimos optar en las dos unidades por poner esta suspensión, este muelle progresivo en la parte trasera. Pero además con los tornillos largos y al mínimo. ¿Veis que no sobresale nada? ¿Ves que no sobresale absolutamente nada? Entonces tenemos la tuerca al mínimo. Por supuesto fijada con esmalte o con pegamento B7000, como queráis, fijada para que el tornillo no afloje y se pierda, porque incluso así alguna vez en esta carrera, en este campeonato no nos ha pasado, pero en algún coche pues ha soltado incluso fijándolo. Entonces hay que fijarlo muy bien y dejarlo a punto. Entonces, en la suspensión trasera montamos esos muelles y esos tornillos. En la parte delantera seguimos con suspensión en esta unidad. En este caso, los tornillos cortos, seguimos con el Lotin Plus, los tornillos cortos, y aquí sí optamos por unos muelles duros. Duros, incluso yo cuando los coloco, los duros los estiro un poquito más para que sean aún más duros. ¿Por qué montamos suspensión delantera en esta unidad? Bueno, pues depende del trazado, por lo menos desde mi punto de vista, y cosa que vimos que el coche se comportaba muy bien. Si el trazado es muy técnico y es revirado en alguna zona, como hemos estado corriendo han sido 1, 2, 3, han sido 5 circuitos distintos en este campeonato, pues en alguno de ellos había una zona revirada, bastante técnica, en la cual al montar la suspensión delantera y trasera conseguíamos una torsión de la bancada junto con el chasis bastante buena, con lo que en esa parte técnica nuestro coche era el más rápido, incluso teniendo un motor menos potente, porque en los motores la organización daba, en este caso que la organización es GRX del campeonato, pues sorteaban los motores y los neumáticos traseros. Y todos eran Scaleauto AS25. Incluso con un motor a lo mejor con menos prestaciones, en la parte revirada, en la parte más técnica, nuestro coche se comportaba bastante mejor que el resto. Aunque pecáramos luego, como digo, en recta o en las zonas más rápidas, ¿no? Debido a que la unidad del motor a lo mejor no estaba a la altura, pero compensábamos con esa parte revirada. Ya digo que esto se han hecho varias pruebas y es lo que el mejor resultado, ¿vale?, que daba con esta configuración en la bancada en un circuito donde, como explico, tenía una zona muy técnica y revirada, con lo cual el coche esa torsión absorbía bastante bien y la pasaba muy rápido. Bien, ¿qué pasa al poner la suspensión delantera aparte de esa torsión? Bueno, se pierde un poquito en aceleración, pero muy poquito, ¿vale? En la salida del coche se pierde un poquito, la velocidad final es la misma, ¿vale? Pero sí es verdad que solamente se pierde un pelín en la aceleración, y por eso de poner los muelles muy duros, para que se pierda lo menos posible, ¿vale? Es lo único, la tracción que baja un poquito en ese sentido en la salida, pero bueno, ya os digo que compensa en una zona revirada porque el coche la pasa sobrado, ¿vale? Y las diferencias son mínimas. En fin, dicho esto, seguimos. Teníamos un desarrollo de piñón de 12 obligatorio. En este caso nosotros optamos por uno extraíble de Slotin Plus, ¿vale? En este caso de acero. La corona podíamos montar 26 o 27. En este caso los dos se probaron en la última prueba, que el desarrollo perfecto era 12-27, y entonces los dos están montados con la corona 27. Aunque en los demás circuitos hemos montado 26, ¿vale? Y en algunos 27. Pero íbamos rotando, ¿vale? Dependiendo de las necesidades.
Este motor es el último con el que se quedó el coche. Los que se han montado, los que la organización ofrecía, ya se han quedado montados porque terminó la prueba. Los cables, pues bueno, como no, los cables pues de alta calidad, flexibles, en fin, de silicona y bueno, con una soldadura bastante... Hay que a la hora de montar y desmontar, pues hay que estar pendiente de que esa soldadura sea estable y que no rompa y que no salte el cable en mitad de una resistencia como son estas pruebas, porque ha ocurrido este año que alguno que otro ha soltado el cable más de una vez. Entonces, pues eso hay que mirarlo con mucho mimo, con mucho detalle y bueno. Seguimos con la bancada y seguimos con la parte de atrás. En este caso, nosotros optamos por llevar rodamientos. Quitamos los cojinetes, esta bancada es 0,0, pero es de rodamientos, ¿vale? Tenemos sus dos rodamientos puestos, cosa que ha ido muy bien, no tiene nada de holguras, porque al colocar los rodamientos, para el que no lo sepa, pues bueno, ya lo sabéis, no hay ninguna holgura y el coche pues funciona a la perfección, o sea, va genial, pero genial, suelto, ¿vale? Su stopper a la derecha de Slotting Plus, como podéis ver, el morado. Y bueno, las coronas son Slotty, ¿de acuerdo? De plástico, las dos que hemos usado, tanto la 27 como la 26, son de plástico, alma de aluminio. Y como he dicho antes, el piñón extraíble. El piñón es de diámetro 6,5. ¿Qué más? El eje delantero, por supuesto, estabilizado, no hay que comentar nada de eso, eso ya se sabe. La guía, pasamos a una guía trabajada de Slotting Plus, ¿de acuerdo? De las que hay que recortar. Aquí. De las que hay que recortar. Y muy trabajada, se deja un pelín adelantada, se deja un poquito por atrás, pero como ya veis, muy trabajada. En este caso, lleva un muelle, ¿vale? Estas dos unidades se probaron en la última carrera con suspensión, la guía con suspensión. Y diréis, bueno, pues si no es necesario y tal. Bueno, depende de la pista, ¿vale? Depende de la pista. El muelle que he montado es un muelle cónico de Slotting Plus. O sea, es un muelle que él mismo no ocupa espacio cuando se queda totalmente dentro, ¿vale? No crea espacio porque se van metiendo... cada segmento del aro se va metiendo uno dentro del otro, con lo cual al final desaparece y solo ocupa la mínima expresión, ¿vale? Entonces es un muelle, ¿vale? Cónico que entra dentro, ¿vale? Totalmente. Y ya como digo, la guía está trabajada, guía del Slotting Plus estándar, con tornillo, que ha dado muy buen resultado porque ha aguantado completamente. No ha hecho ningún amago de cansancio, de raja, fisura, nada. Ha aguantado perfectamente todas las resistencias, ¿vale? De hecho, teníamos una nueva preparada, trabajada por si pasaba algo y no ha habido que cambiar nada. Por supuesto, los terminales metidos bien y encolados para que no saltara. Ya sabéis que en la resistencia todo lo que se haga para tener mayor seguridad, pues se agradece. Entonces, bien encolados con B7000, que ha dado muy buen resultado y en ningún momento ha habido amago de que el terminal intentara moverse o salirse de su alojamiento. Bien, por supuesto, neumáticos delanteros 0 grip y bueno, pues esa es la mecánica de este coche. Y ya os digo, la guía que le hemos puesto el muelle, ¿vale? El muelle del Slotting Plus. Quiero comentaros que el coche podía correr sin muelle perfectamente, ¿vale? Fue una decisión que tomé en la última carrera, porque en la pista que corrimos estaba bacheada, pero tengo que decir que estaba menos bacheada que la de otro club en el que corrimos, y la verdad es que en esa carrera no nos fue nada bien, a pesar de quedar segundo en la clasificación general. En esa carrera no fallamos completamente, porque no dimos con la basculación adecuada de la carrocería y con la suspensión adecuada. De ahí que pusiéramos estos muelles progresivos, ¿vale? Que el coche mejoró una barbaridad. Pero en fin,
El conjunto en general, si el coche está bien, como está ahora mismo, se puede obviar el muelle de la guía, ¿vale? Es verdad que es un pequeño plus en aquellas que están muy bacheadas, pero ya os digo, en una pista normal no es necesario, el coche se comporta exactamente igual. De hecho, en la última carrera, en la cual nuestra unidad quedó por delante, ganó, pues el segundo clasificado no llevaba guía y también llevaba un ritmo muy bueno. Es verdad que bueno, nuestro coche se comportó muchísimo mejor, pero podía correr perfectamente sin el muelle de la guía. Es verdad que es un pequeño plus y un punto de seguridad, pero siempre que esté bien configurado y bien afinado, ¿vale? Bien, seguimos. Chasis. Vale, aquí tenemos el chasis blanco de Scaleauto. Bien, hay tres chasis. Está el negro, duro, y el medio, que es gris. Este blanco es el antiguo, que también se considera medio. Bueno, pues entre el medio gris y el medio blanco, que es el antiguo y ya no se fabrica, nosotros hemos visto que hay leves diferencias de comportamiento. Es pequeños matices, pero hemos hecho la prueba con uno y con el otro, con el gris y con este blanco, y hemos visto que este mejora un poquito al gris. No sabemos si es por el colorante que lleva, no sabemos si es que realmente el plástico varía un poquito, no sabemos exactamente qué es, pero mejora un poquito ese comportamiento del coche con este chasis blanco. No se pueden conseguir, no hay, ya solo Scaleauto comercializa el gris. Pero bueno, el gris, para conseguir las mismas prestaciones, pues tienes que trabajarlo un poquito más hasta dar con la tecla. Este es un pelín más agradecido, por lo menos con mi experiencia, ¿vale? Con mi experiencia a la hora de montar, porque yo al principio probé el gris de serie que traía el coche y el blanco que empezamos a trabajar con él. Y al final nos dimos cuenta bueno, que el blanco iba mejor y montamos las dos unidades con el blanco, ¿vale? Cedidos por GRX, que tenía varias unidades, y entonces el modelo del BAC, el que yo aporté, pues se le cambió el chasis, ¿vale? Entonces, este ha sido una de las unidades con las cuales hemos corrido dos carreras como mínimo. Cada uno de ellos ha corrido, eran 5 pruebas, cada uno de ellos ha corrido dos carreras y una que yo no pude asistir, no sé con cuál se corrió al final, con qué unidad se llegó a correr. No sé si fue con la unidad BAC o con la GRX. Pero bueno, como ambas las he preparado yo, al final es lo mismo. Bueno, este quedó segundo en la primera prueba del campeonato, quedó segundo a solamente, no llega a 40 centímetros del primero, o sea, quedó justo al lado del primero. Así que imaginaros el nivel de la prueba como estaba. En fin, esa prueba, por supuesto, la ganó merecidamente el otro equipo, ¿vale? El Alhambra la ganó merecidamente, el Club Scalestri Alhambra. Y bueno, nosotros nos quedamos a nada, a 20-30 centímetros de su coche. Y el equipo BAC GRX. Y el tercer clasificado, que quedó a 6 metros, 7 metros de nosotros, el equipo Almería Slot, ¿vale? Que también hizo una buena carrera y estuvimos los 3 primeros puestos prácticamente en una recta. O sea que fue muy apretada esa carrera y muy bonita. Y bueno, este coche, pues como deciros, con esta configuración para ese circuito brutal. Se comportó de forma ejemplar, ¿vale? Uno hubiese faltado un poquito más de motor en la recta, sobre todo al estirar, porque el coche es verdad que incluso teniendo la suspensión delantera aceleraba bien, pero el motor, pues el que nos tocó, porque esto se sortea y hay un montón de motores, pues te toca ese día uno que estira un poquito menos. Y ese poquito menos es una cuarta, 2/4 que no llega y que tienes que recuperar en la demás, en fin. Pero bueno, muy bien, la verdad es que la carrera fue espectacular. Carreras como esas son las que hacen falta en todas las pruebas que hay, porque es lo que le da emoción a esto y lo que engancha a todo el mundo. Bueno, pues pasamos a la siguiente unidad, ¿vale? Y os cuento cómo está.
Pues aquí tenemos la segunda unidad, ¿vale? Comentaros que claro, estos dos coches que se han montado muy parecidos, cuando se hacía la prueba o estaba cercana a la prueba, se entrenaba con los dos. Y cuando ya se conseguía que uno de los dos fuese el que iba a correr, pues se entrenaba con el otro que era el más parecido. Entonces se usaba de muleto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los coches han andado prácticamente lo mismo. O sea, han hecho los mismos kilómetros. Y la mecánica ha aguantado perfectamente. No ha habido ningún problema. Como he dicho antes, carrocería exactamente igual, 17 gramos, que es lo que se permite, ¿vale? Y ya está, alerón de goma, espejos originales y reforzado todas las partes débiles que podían saltar en mitad de la carrera para no hacernos perder tiempo. Es lo único que hemos hecho y nada más, ¿vale? Bien. Vale, perfecto. Mecánica como he explicado antes. Todo es exactamente igual. Aquí lo único que varía es que el eje delantero, la llanta es la original que trae el kit de serie, que es de mayor diámetro que 15,8. Esta es de 16 y algo, ¿vale? Y va perfectamente con su eje original y se ha comportado perfectamente. Vamos, este ganó la última prueba, la ganó sobradamente. El coche se comportó de una forma brutal, pero brutal. Por supuesto, cuando te toca un motor en condiciones, pues la verdad es que ese plus lo lleva, ¿vale? Aunque varíe muy poquito con los demás, pero bueno, ya tiene esa seguridad. En este caso, la única diferencia de esta unidad con respecto a la otra, porque todo está montado exactamente igual, es delante. Delante no lleva suspensión, ¿vale? Delante no lleva suspensión. Este va con tornillo. Es verdad que están un pelín aflojados, no sé si veis que bascula. A ver, creo que enfoca bien, ¿no? Vale, veis que bascula un poquito porque se han aflojado un poco. Los tornillos que lleva son de Scale Auto, ¿vale? Para la bancada. Si veis, el tornillo ocupa todo el diámetro del chasis para evitar desplazamientos de la bancada en este sentido, antero-posterior, ¿vale? Y que no se desplace y solo permita la torsión. Bien, ¿en qué se diferencia el comportamiento al tener los tornillos, como decía antes, con la suspensión dura detrás y corta y con poco movimiento? Pues en que el circuito en el que corrió este coche, en la que quedó ganador de la prueba, había una zona revirada, una zona un poco técnica, pero la mayor parte del circuito era muy rápida. Entonces nos dimos cuenta que el paso por curva del coche con esta configuración era más estable que el otro, con la suspensión delantera. Y por eso optamos por competir con esta unidad configurada de esta forma. Entonces vimos que ese paso por curva, en las curvas rápidas, el coche tenía mejor grip y se comportaba mejor, con lo cual nos daba ese plus de seguridad. Era un coche como más estable. Te podías relajar y ya sabéis que en una resistencia, cuando tú corres en un carril 25 minutos, pues esos 25 minutos no es lo mismo correrlo más o menos dentro de lo que cabe, si se puede decir relajado, que en tensión constante, porque no puedes cometer ningún error y tienes que ir fino, porque si no el coche pues acaba gastándote una faena. Y con esta unidad nos dimos cuenta de que te podías relajar un poco, ¿vale? Había que estar al tanto, pero te podías relajar un poco. Bien, pues por eso decidimos coger esta unidad con esta configuración. Chasis exactamente igual, el mismo, rodamientos. En este caso lleva montado piñón 12 Corona 27 porque fue la última carrera, que era el desarrollo que nos venía bien. Y aquí corrimos con el muelle, ¿vale? Ese pequeño plus que os digo, muy trabajada la guía, igual, Slotting Plus estándar. Un muelle que muy suave, que prácticamente no hay que hacer fuerza para que entre y desaparece por completo, es como si no existiese. Y la verdad es que ha dado muy buen resultado. Si la pista estuviese perfecta sin baches, pues no lo usaría, quitaría el muelle, ¿vale? Directamente ya os digo que quitaría el muelle. Si tiene, y por supuesto cortaría, vamos a ver, os cuento.
Si la pista no tiene baches, está más o menos decente y permite quitar el muelle, que yo sí lo quitaría, la parte del vástago de la guía, a ver que enfoque, vale, la parte del vástago de la guía que sobresale, pues la cortaría casi, no a ras, pero casi para que no tuviese margen y se quedara en su sitio, ¿vale? Eso sí lo haría, para que no hubiese estos movimientos, porque es verdad que cuando no tiene muelle y dejas tanto vástago, corres el riesgo de que entre algo de suciedad, goma, lo que sea, y se pueda quedar enganchada. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Son pequeños detalles que uno no cae, pero luego en carrera te dan problemas y no llegas a averiguarlo hasta que no termina la carrera, porque de pronto el coche va mejor o va peor. Y puede ser por eso, porque entra algo de suciedad en el desplazamiento del vástago. Con el muelle no suele ocurrir, porque el muelle fuerza ese movimiento y es difícil que se quede. De hecho, no pasa en ningún momento, ¿vale? Bien, por supuesto, terminales encolados, ¿vale? Para que aguantara. Y bueno, las trencillas, que no he comentado nada, las trencillas eran unas Scaleauto medias, ¿vale? Quien quiera saber la referencia que me lo pregunte, que se la comentaré. Hay compañeros que no les gusta esta trencilla, esta referencia. A mí me gustan. Yo solo, vamos, son las que hemos usado durante todo el campeonato y tengo que deciros que se ensucian muy poco o casi nada y aguantan muchísimo. De hecho, este coche se le pusieron las trencillas, y me vaya a decir que estoy loco, pero se pusieron las trencillas justo al principio de la temporada, en octubre del año pasado, y estuvo entrenando y corriendo con las mismas trencillas. No se le cambió en ningún momento. Y en la última carrera, porque yo veía las trencillas, hombre, que más o menos estaban ya algo tocadas, pero creía que podían aguantar. Bueno, pues terminó la carrera y en el último carril el coche empezó a bajar el rendimiento. Yo pensaba que era el motor, que el motor había perdido, porque ya sabéis, en esas resistencias te puede pasar cualquier cosa. Y descubrí al final de la carrera que una de las trencillas se había cortado prácticamente del todo. Quedó a esta altura cogida por un hilo. O sea, por un hilo. El coche no perdió la corriente por los pelos. En el último carril, en las últimas 10 vueltas que dimos. 10, 20 vueltas. Bueno, pues debido a la resistencia que tienen estas trencillas, opto por ellas en las carreras y en las siguientes que podamos realizar. Porque me han dado muy buen resultado y evidentemente la prueba que he hecho con ellas, a ver hasta dónde llegaban el límite, ya he visto que tienen un límite muy, muy alto. Entonces, cambiando las trencillas, si no han tenido mucho machaque, si no se han doblado mucho, porque algunas veces se doblan mucho y demás, perfectamente te pueden aguantar 2 carreras sin ningún problema. ¿Que quieres cambiarlas todas las carreras? Bueno, pues te curas en salud y lo haces, ¿no? Pero que pueden aguantar perfectamente. Bien, ¿qué más cosas? Yo creo que prácticamente ya lo he comentado todo, porque con la otra unidad ya veníamos arrastrando toda la mecánica, con lo cual creo que lo he dicho todo, ¿vale? En fin, nos ha dado muy buenas sensaciones, hemos disfrutado muchísimo con estas unidades, con esta preparación, y quería compartirla con vosotros, ¿de acuerdo? El motor que se ha usado en el campeonato ha sido el Endurance, ¿vale? Y que todos lo conocéis, en este caso el naranja y negro. Y muy bien, hemos usado también los neumáticos Scaleauto AS25, 19×10, perfecto, han aguantado perfectamente todas las pruebas. Y nada más, compañeros, nada más. Hemos disfrutado muchísimo, esperemos que haya más pruebas y más campeonatos como estos, que es donde realmente, por lo menos para mi gusto, es donde más me divierto, aunque me gustan todas las modalidades, todas las categorías. Pero es verdad que las resistencias para mí son de lo mejorcito que hay. Pienso que debería de haber muchas más resistencias en los clubes. Hay muy pocas. Las carreras al sprint no están mal, pero en fin, yo prefiero que sean un poquito más largas. Más que nada para que los pilotos les dé tiempo a hacerse al coche, su comportamiento y demás. Y bueno, es una opinión, pero bueno, que aquí os dejo, ¿vale? Con estas 2 unidades del campeonato Endurance Series 2022. Espero que os haya gustado y creo no haberme dejado nada en el tintero, pero en fin, sobre el tema de la lubricación no he dicho nada.
Es lo único que creo así ahora mismo por encima. No he dicho nada el tema de la lubricación. ¿Por qué? Porque eso es muy personal. Yo personalmente, si veis en mi canal la forma de lubricar que tengo, pues bueno, echarle un vistazo a un vídeo que tengo de lubricación y así es como lo hago. No me ha dado ningún problema, o sea, perfecto todo. No he tenido problemas de transmisión, no he tenido problemas de nada. Comentar alguna cosilla, algún matiz que he podido hacer, por ejemplo en esta unidad, pues antes de la carrera, pues poner un poquito más de peso en el eje delantero, como podéis ver con la estabilización del eje, que tiene 4 tornillos en la parte superior, ¿vale? Tornillería métrica, que es mínimo, pero bueno, poner algo así. Este motor que frenaba poco, este motor que nos tocó que frenaba poco, pues hice algo que no había probado nunca y la verdad es que fue bastante bien. Y es, dependiendo del ataque de la corona piñón, o sea, estamos hablando de micras, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis claro, estamos hablando de micras. Imaginaros que tenéis un motor que frena menos que otro y a ti te gusta que frene. Resulta que tu mando, pues casi que lo llevas a tope, pero te falta ese pequeño plus, sobre todo cuando vas muy rápido que el coche se pare en el sitio. Pero ese motor no te permite ajustarlo del todo. Bueno, pues jugando con micras en la distancia en el ataque de la corona con el piñón, pues llevando hacia afuera un poquito más la corona o hacia adentro, consigues que el ataque sea mayor o menor, consiguiendo que el coche frene ese pelín más que puede llegar a necesitar. Con la misma relación, o sea, manteniendo los mismos dientes de corona y los mismos dientes de piñón, variando en micras ese ataque, ¿vale? En la transmisión consigues que el coche pueda frenar un poquito más o un poquito menos. De hecho, en este lo hice. Y es verdad que el coche cuando lo hice, cuando empezó la carrera, era uno de los que más sonaba de transmisión. De hecho, la mayoría de los equipos y pilotos pensaban que el coche iba a romper. Pero como yo sabía lo que había hecho, era cuestión de vueltas que el coche fuese suavizando un pelín el sonido, y efectivamente así lo hizo. Fue suavizando, pero la frenada del coche era espectacular. O sea, era simplemente espectacular. El coche se clavaba en el sitio que querías, pero que querías. Y la verdad es que buen resultado. Comento este detalle porque es una herramienta más. Cuidado, no os paséis, porque si hacéis un ataque demasiado fuerte podéis dañar la transmisión, aparte de que el coche no va bien, no corre en recta, en fin, y va frenado todo el rato. Estamos hablando de nada, algo muy sutil, ¿vale? Siempre y cuando el motor no te dé lo que necesitas, ¿de acuerdo? Entonces son pequeños detalles que, bueno, que ahí están, que uno va descubriendo y que va aplicando en cada carrera. En fin, que espero que os haya gustado. He intentado destripar lo mejor posible nuestras unidades y nada, amigos, que lo dicho, que nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que vaya todo muy bien y seguimos viéndonos. Saludos y que disfrutéis.